como bien al borde ahí, ten cuidado. Saludos, mi nombre es Rafael Bernabe, soy candidato al Senado por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana. Todos los domingos a las 6 de la tarde y todos los jueves a las 6 de la tarde estoy realizando estos lives, estas conversaciones con todos ustedes para hablar sobre los problemas fundamentales que enfrenta nuestro país, que también forman parte de mi proyecto legislativo. Les informo y un poco me excuso que en pasadas presentaciones que hemos hecho hemos tenido muchos problemas técnicos. A veces la señal de internet no es muy buena, a veces hemos tenido problemas con los teléfonos que estamos usando, que se recalientan, y por alguna razón u otra se ha interrumpido la presentación. Les pido que si eso ocurre, yo espero que no ocurra hoy, pero si ocurre, o si la señal no es muy buena y tenemos que cortar, que se mantengan atentos porque a los pocos minutos yo reanudo la presentación. Pero precisamente por eso hicimos una presentación recientemente en la que tuvimos bastantes problemas y sin embargo muchísimas personas se conectaron, luego no pudieron continuar viendo la presentación y muchos me escribieron que fue lamentable que no pudiéramos tener esa discusión adecuadamente. Así que hoy voy a regresar al tema que discutí en aquella ocasión y que tuvimos tantas dificultades para presentarlo. Y la fecha en que volvemos a ese problema es apropiada porque sabemos que allá fue el 25 de julio, que es la fecha que se conmemora la ocupación de Puerto Rico por los Estados Unidos como parte de la guerra hispanoamericana, y también el aniversario de la creación del Estado Libre Asociado. Y el problema que se plantea al recordar esas dos fechas es el problema del colonialismo en Puerto Rico, el problema de la descolonización, el problema del estatus de Puerto Rico, como muchas veces lo discutimos. Y ese es el tema que me interesa discutir, el problema de la descolonización de Puerto Rico. Muchas personas dicen, o algunas personas dicen, que el movimiento Victoria Ciudadana no tiene posición con respecto al estatus. Eso no es correcto. El movimiento Victoria Ciudadana está abierto a personas que defienden diferentes opciones de estatus. Hay independentistas, hay defensores de la libre asociación, hay estadistas, está abierto el movimiento a cualquier persona que defienda cualquiera de esas opciones de estatus. Pero eso no quiere decir que el movimiento no tenga posición. El movimiento Victoria Ciudadana piensa que Puerto Rico está en una relación colonial, que Puerto Rico es una colonia y que por lo tanto la descolonización, salir de esa relación colonial, es una de las tareas importantes que nuestro país tiene planteada. Es parte de nuestra agenda urgente, que es el documento fundacional del movimiento Victoria Ciudadana. Y lo que quiero hablar entonces es un poco del problema de la descolonización. Y como siempre, quiero hacer un poquito de historia, ir un poquito al pasado, para ver algunos de los aspectos de ese problema, cómo se ha ido desarrollando históricamente, y entonces presentar las alternativas o las propuestas que tenemos al respecto. Con este tema del estatus en Puerto Rico, estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado muchos términos o algunos términos que se repiten mucho y a veces conocemos su significado, a veces no tanto. Es importante que tratemos de clarificarlos, como por ejemplo territorio no incorporado, territorio incorporado, poderes plenos del Congreso y otros términos de esa naturaleza que estoy seguro ustedes han escuchado. Así que voy a hablar un poco de ese trasfondo y entonces iremos a las propuestas. Como siempre voy a utilizar aquí la pizarra para poder ilustrar algunas de las ideas que voy a estar presentando. Como ustedes seguro que recordarán, los Estados Unidos nació como un territorio, un país que ocupaba la parte este de lo que hoy son los Estados Unidos, la costa del Atlántico, las 13 colonias que se independizaron y se convirtieron en los primeros 13 estados de los Estados Unidos. Y como ustedes saben también, ese nuevo estado se fue expandiendo hacia el oeste durante todo el siglo XIX. Ese fue un proceso muy violento, porque no fue un proceso de ir a ocupar un territorio que estuviera vacío, como a veces se piensa, sino que fue un territorio de desplazamiento de las poblaciones originarias que habitaban ese territorio, de los nativos americanos, que en muchos casos se les fue destruyendo literalmente, aniquilando, y en otros casos se les fue desplazando cada vez más de todo este territorio. Así que fue un proceso bastante violento. También fue un proceso que estuvo marcado por la expansión, en la medida que en el sur de Estados Unidos existía la esclavitud, la expansión de la esclavitud hacia el oeste de los Estados Unidos y las polémicas muy fuertes de si los estados que iban ingresando o no iban ingresando
a la Unión, según se expandía los Estados Unidos, iban a ser territorios donde existiera o no existiera la esclavitud. Yo no voy a entrar en esos aspectos de ese proceso de expansión, pero los menciono porque es importante no olvidarlos. Ahora bien, según los Estados Unidos se van expandiendo, debo añadir también que implicó la captura o la expropiación de una buena parte de territorio del oeste de los Estados Unidos, que era parte de México, al momento de que los Estados Unidos, al momento de la independencia no, pero posteriormente, cuando se independiza México, era parte de México. Bueno, según los Estados Unidos se expanden hacia el oeste, va surgiendo un mecanismo, un proceso a través del cual se van creando e incorporando los nuevos estados a los Estados Unidos. Los nuevos territorios que se van añadiendo a la Unión, ¿verdad? Yo pongo aquí unos dibujos un poquito arbitrarios. Los nuevos territorios se van a ir organizando, estos nuevos territorios que se van incorporando a la Unión, se van organizando inicialmente con lo que se conocía como territorios. Ese era el nombre que se le daba. En inglés, territories, ¿verdad? Territorios. Y estos territorios se organizaban, tenían un gobernador, tenían una estructura de gobierno. El gobernador por lo general era nombrado por el Congreso de los Estados Unidos, y esos territorios en un momento dado se convertían en estados de la Unión, ingresaban a la Unión. Así que había dos pasos: primero se organizaba el territorio y luego en algún momento, en algunos estados, en algunos lugares ocurrió bastante rápidamente, en otros tomó muchísimo tiempo, los territorios se convertían en estados. Así que había dos etapas: se organiza el territorio y se entendía que los territorios eran futuros estados, eran estados en formación y eventualmente se convertían efectivamente en territorios. Así que, por ejemplo, si había un territorio de Illinois, por ejemplo, pues primero era el territorio de Illinois y más adelante se convertía en el estado de Illinois. Así que ese es el mecanismo a través del cual se fueron organizando políticamente todas estas regiones según se iban poblando con la población blanca que venía del este. Se formaban los territorios y luego los estados. Además de eso, se determinó por una serie de decisiones judiciales a principios del siglo XIX también, que los territorios, aunque no eran estados, todavía no eran estados, ya eran parte de los Estados Unidos. Es decir, que los Estados Unidos estaba compuesto por estados y por territorios. Todos eran parte de los Estados Unidos, los estados ya eran estados, los territorios eran futuros estados. Al momento de principios del siglo XX todavía habían algunos regiones que hoy son estados, pero que en ese momento todavía eran territorios, como lo que hoy es Nuevo México, lo que hoy es Colorado, lo que hoy es Arizona. Todavía eran territorios, se convierten en estados a principios del siglo XX. Bueno, así que esa era la estructura más o menos que existía antes de finales del siglo XIX. En 1898, como todos sabemos, hay un evento muy importante en nuestra historia, la historia de los Estados Unidos también, que es la guerra hispanoamericana, la guerra de los Estados Unidos con España, con el Imperio Español, y como resultado de esa guerra, los Estados Unidos ocupan una serie de territorios. Ocupan las Islas Filipinas, que es un archipiélago muy grande, que no me cabe aquí en el mapa porque está en el otro lado del mundo, como sabemos. Ocupan las Islas Filipinas, que era una colonia española hasta ese momento. Ocupan la isla de Cuba, que también era una colonia española hasta ese momento. Y ocupan la isla de Puerto Rico, o las islas de Puerto Rico, que también era una colonia de España hasta ese momento. En el caso de Cuba había una lucha por la independencia, una guerra por la independencia muy fuerte en ese momento. Había una simpatía muy grande en Estados Unidos de mucha gente con esa lucha por la independencia, y había un compromiso que se le había impuesto en parte al gobierno americano de que adoptara una resolución. Se adoptó una resolución, había un compromiso de conceder la independencia a Cuba después de la guerra, que fue lo que efectivamente se hizo, aunque con muchas limitaciones, no entro ahora en esa historia, a principios del siglo XX. Pero entonces surge la discusión, surge el debate en Estados Unidos sobre qué se va a hacer con las Filipinas, que es un territorio muy grande, con una población muy grande, y la isla de Puerto Rico. ¿Qué se va a hacer con esos territorios que se han ocupado, que se han tomado de España y que ahora están bajo el control de los Estados Unidos? Y ahí se da un debate muy interesante, porque parecían haber inicialmente dos opciones. Una, que estos, Puerto Rico y las Filipinas, se iban a convertir o se habían convertido o se deberían convertir en territorios de los Estados Unidos
igual que los territorios que habían existido históricamente. La consecuencia de eso era que estos territorios, si funcionaba el mismo mecanismo, en algún momento se convertirían en estados de los Estados Unidos. Muchos sectores de los sectores gobernantes en Estados Unidos en aquel momento no favorecían eso. No favorecían que Puerto Rico y Filipinas se convirtieran en estados de Estados Unidos. Pensaban, por ejemplo, muchos de ellos que la población de estos países no estaba capacitada y nunca estaría capacitada para ser un estado de la Unión, por las razones que fueran. No querían abrir la puerta a que estos territorios se convirtieran en estados y por lo tanto tenían muchas dudas de convertirlos en territorios, porque los territorios eran preparación para la estadidad. Entonces parecía que la otra opción era, bueno, si no van a ser estados, y como no van a ser estados, no van a ser territorios, pues entonces la única opción que quedaría sería concederles la independencia. Parecía que había dos opciones: territorios y van a ser futuros estados, o les concedemos la independencia porque no queremos que sean futuros estados y por lo tanto no van a ser territorios. Algunos sectores planteaban, no, vamos a mantener control de estos territorios, queremos mantener control de estos territorios, no los vamos a hacer independientes y tampoco van a ser futuros estados. Pero estos dos sectores cuestionaban, ¿verdad? Y respondían, pero eso no puede ser, porque entonces van a ser unos territorios que nunca van a ser estados, que nosotros los vamos a controlar, van a ser colonias de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no debe ser un poder colonial, objetaban muchos sectores. Así que había un debate muy grande. ¿Van a ser territorios y futuros estados? ¿Los debemos hacer independientes? ¿O podemos mantener control de ellos como colonia? No van a ser estados, van a ser colonias de los Estados Unidos. Y estas tres posiciones, como dije, estaban en discusión, estaban en debate, y el resultado neto de esa discusión, de ese debate, que es muy interesante, no podemos entrar en todos los detalles aquí ahora, es que en el año 1900 se aprueba una ley, todos ustedes probablemente han oído su nombre, la ley Foraker, se aprueba en el año 1900. Y esta ley Foraker hace dos cosas, para los efectos de esta discusión, hace dos cosas interesantes, que es, primero, establece y organiza, desde Washington, ¿verdad? Organiza el gobierno de Puerto Rico. Es decir, los Estados Unidos reafirman su control sobre Puerto Rico. Afirman por el hecho de hacerlo que efectivamente nosotros vamos a gobernar a Puerto Rico. Organizan un gobierno civil en Puerto Rico. El gobernador iba a estar nombrado por el presidente de Estados Unidos, iba a haber una cámara alta que se llamaba el Consejo Ejecutivo, que lo nombraba también el presidente de los Estados Unidos, iba a haber una cámara baja electa cada 2 años que se llamaba la Cámara de Delegados. Había toda una estructura de gobierno. El punto es que se organiza esa estructura de gobierno. Muchos de los oficiales estaban en aquella época nombrados por el presidente de los Estados Unidos. Así que los Estados Unidos está planteando, Washington, el Congreso está planteando, nosotros vamos a gobernar efectivamente a Puerto Rico, y esta es la estructura de gobierno que estamos estableciendo a través de la ley Foraker. Ahora, la ley Foraker tiene otro detalle, otro aspecto, un segundo aspecto que es muy interesante, que es que la ley Foraker plantea, para generar fondos para este gobierno que estamos estableciendo en Puerto Rico, de manera temporera, vamos a establecer un arancel, un impuesto que tienen que pagar, vamos a poner esto aquí como símbolo de ese impuesto que había que pagar, que tienen que pagar las mercancías que vayan de Puerto Rico a los Estados Unidos. Si usted envía una cantidad de azúcar de Puerto Rico a los Estados Unidos, tiene que pagar para entrar en los Estados Unidos ese arancel, ese impuesto. En inglés lo llaman tariff, a veces lo traducimos como tarifa, no muy correctamente. Ese arancel, hay que pagar ese arancel, que era, si no me equivoco, era 15% de lo que tenían que pagar países extranjeros al entrar sus productos a Estados Unidos en aquel momento. ¿Por qué esto es significativo? Porque la Constitución de Estados Unidos prohíbe que este tipo de arancel exista y se establezca dentro de partes de los Estados Unidos. Usted no puede establecer ese arancel, por ejemplo, entre New York y New Jersey, o entre New York y California. No puede haber ese tipo de barrera dentro de los Estados Unidos. Entonces, fíjense lo que está haciendo la ley Foraker. Por un lado dice, vamos a organizar el gobierno de Puerto Rico. Estados Unidos gobierna en Puerto Rico, pero a la misma vez la ley está diciendo, pero Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos, porque si fuera parte, no se podría poner este arancel. Si podemos poner este arancel es porque no es parte. Lo gobernamos, pero no es parte. Y claro, esto, como dije, mucha gente lo objetaba. Esto el Tribunal Supremo de Estados Unidos tuvo que determinar si era constitucional o no era constitucional,
si era aceptable o no era aceptable esta situación. El caso quizás más emblemático de todo esto es un individuo que manda, creo que es un cargamento de China, de Puerto Rico a Nueva York. Cuando llega a Nueva York le cobran el impuesto. Él dice: ese impuesto es inconstitucional, Puerto Rico está bajo control de Estados Unidos, por lo tanto Puerto Rico es parte de Estados Unidos, por lo tanto ustedes no me pueden cobrar ese impuesto. Bueno, y ese caso va hasta el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide en una serie de casos que se conocen como los casos insulares. Quizá ustedes han oído hablar de esos casos. Casos insulares quiere decir los casos de las islas, porque tienen que ver con Puerto Rico y con Filipinas. El Tribunal Supremo decidió que sí, que ese impuesto efectivamente era constitucional, se podía cobrar. Y para justificar esto, el Tribunal Supremo entonces inventa en ese momento, en el año 1900, una nueva categoría, porque hasta ahora habían habido territorios, ¿verdad? Territorios que eran futuros estados. Ahora el Tribunal Supremo inventa la distinción entre dos tipos de territorios. Están los territorios, como siempre habían existido, que ahora se van a llamar territorios incorporados, quiere decir que son parte de Estados Unidos, y ahora van a haber un segundo tipo de territorios, como ustedes sospecharán, no incorporados, ¿verdad? No incorporados. Y los territorios no incorporados, precisamente, son lugares como Puerto Rico o Filipinas en aquel momento, que eran territorio de Estados Unidos, pero no eran parte de Estados Unidos. O como bien dijo el tribunal en algunas de sus decisiones, eran posesión. Puerto Rico es posesión, propiedad, si ustedes quieren decirlo, pero no es parte de Estados Unidos, ¿verdad? Y como es posesión, pero no es parte, como un territorio no incorporado, pues entonces el arancel que les dije, el impuesto que les dije, se podía cobrar. Así que entonces, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya en ese momento efectivamente certifica, por así decirlo, que el colonialismo es constitucional, que pues, Estados Unidos puede tener control sobre un territorio que no es parte de Estados Unidos, que no pretenden que en el futuro sea un estado de Estados Unidos y que es posesión de Estados Unidos. Así que entonces de ahí en adelante Puerto Rico está bajo esa categoría de territorio no incorporado. Bajo esa categoría de territorio incorporado existió, como les dije ahorita, la estructura de gobierno que estableció la ley Foraker en 1900. Esa estructura se cambió, como quizá ustedes recuerdan también, en el año 1917 se reemplazó por una ley, se llamaba la Ley Jones, que cambió la estructura del gobierno de Puerto Rico. Esa ley también extendió la ciudadanía americana a los puertorriqueños, como ustedes saben, y ahí surgió de nuevo un debate judicial, un debate político, de si el hecho de que ahora los puertorriqueños eran ciudadanos americanos conllevaba que había dejado de ser un territorio no incorporado y ahora se le había incorporado. De nuevo eso se va a debatir públicamente, se va a debatir en los tribunales y eventualmente la decisión es que no, que Puerto Rico seguía siendo un territorio no incorporado, incluso después de que se había extendido la ciudadanía americana a Puerto Rico en 1917. Y como ustedes saben, en el año 1952, el Congreso de Estados Unidos aprobó lo que se conoce como la Ley 600, perdón, en el año 1950, aprobó lo que se conoce como la Ley 600, y la Ley 600 lo que permitía era que Puerto Rico escribiera, si votaba a favor de hacerlo, eligiera una convención constitucional, constituyente, escribiera una constitución, reorganizara el gobierno de Puerto Rico a partir de esa constitución y se gobernara entonces a partir de esa estructura de gobierno. Como resultado de ese proceso es que se creó el Estado Libre Asociado, que se redactó la constitución del Estado Libre Asociado y se reorganizó el gobierno de Puerto Rico bajo esa constitución del Estado Libre Asociado. Claro, el elemento que nos importa destacar aquí es que esa Ley 600 y la constitución del Estado Libre Asociado dejaron sin tocar la relación con los Estados Unidos. Es decir, todo indica que Puerto Rico, todo indicaba en aquel momento, ahorita veremos lo que pasó con eso inicialmente,
que Puerto Rico seguía siendo un territorio no incorporado bajo el Estado Libre Asociado. Claro, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Una de las razones por las cuales se aprueba la Ley 600 y se crea el Estado Libre Asociado es porque después de la Segunda Guerra Mundial, en aquel momento, el mundo estaba pasando por un gran proceso de descolonización. Los países del mundo, los países coloniales, estaban moviéndose hacia la independencia. Quizá el caso más emblemático de la colonia más grande del mundo, que era la India, había ganado su independencia en 1946-47. Así que los Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos tenía por un lado el deseo de mantener control sobre Puerto Rico, pero a la misma vez no se veía muy bien políticamente, internacionalmente, que Puerto Rico siguiera siendo una colonia. Así que había un deseo de sectores importantes del gobierno de Estados Unidos de mantener control sobre Puerto Rico, pero a la misma vez introducir reformas que pudieran o que permitieran proyectar la idea o la imagen de que efectivamente Puerto Rico se había descolonizado. Por eso es que la Ley 600 y todas las disposiciones alrededor de la Ley 600 realmente en ningún sitio discuten si Puerto Rico va a seguir siendo territorio no incorporado y territorio, o si ahora es un territorio de otra naturaleza. No dice que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado, tampoco dice que Puerto Rico deja de ser un territorio no incorporado, es decir, no clarifica ese punto. Y eso tiene que ver con el doble objetivo. Si uno enfatizaba que Puerto Rico ya no era un territorio no incorporado, eso podía debilitar el control de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Al contrario, si uno afirmaba muy claramente que Puerto Rico seguía siendo un territorio no incorporado, pues eso contradecía la idea de que Puerto Rico se había descolonizado porque seguía siendo una colonia. Así que lo mejor era no decir nada. Y no se dijo nada. Se dejó eso como en el limbo. No vamos ni a afirmar ni a negar si sigue siendo un territorio no incorporado. Hoy en día prácticamente nadie cuestiona, todo el mundo acepta, incluso task force, grupos de investigación que han sido nombrados por presidentes de los Estados Unidos, del presidente Clinton para acá, el presidente Bush también, que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado, que el Estado Libre Asociado, igual que la ley Foraker, igual que la ley Jones, no alteró el estatus de Puerto Rico como territorio no incorporado, como posesión, pero no parte de Estados Unidos, y que sigue siendo efectivamente un territorio colonial, ¿verdad? El hecho de que es un territorio colonial es bastante evidente. Los que vivimos en Puerto Rico estamos sujetos a decisiones que toma el Congreso de Estados Unidos, las leyes federales, estamos sujetos a determinaciones que toman las agencias ejecutivas del gobierno federal, decisiones que toma el presidente de los Estados Unidos, todos los cuales son organismos en cuya elección y en cuya determinación de sus políticas nosotros no tenemos participación, ¿verdad? Una población que está sujeta a decisiones de organismos externos en cuya constitución no tiene participación es un territorio colonial. Eso no hay que darle mucha vuelta. Así que entonces es evidente que la necesidad de la descolonización sigue siendo una necesidad que nuestro país tiene. Por eso es que el tema del estatus es un tema que nos apasiona tanto, que lo discutimos tanto. A veces la gente dice, pero los puertorriqueños viven obsesionados con el tema del estatus, nunca siempre están hablando del tema del estatus. Bueno, es normal, porque este es un tema fundamental y mientras no lo resolvamos, lo vamos a estar discutiendo. No es producto de una irracionalidad nuestra, es que es un problema decisivo y es un problema que no se ha resuelto, que lo venimos arrastrando hace 122 años y que hasta que no lo resolvamos vamos a seguir debatiéndolo. Precisamente de lo que se trata es de hacer un esfuerzo por dejar de debatirlo y por una vez por todas solucionar el problema. Antes de ir a las propuestas sobre esto, que es por lo que quiero terminar, añado un elemento importante, histórico también, que yo creo que no se debe olvidar. Muchas veces los críticos del Estado Libre Asociado, con razón, critican al Partido Popular por defender la colonia, por vender la idea de que el Estado Libre Asociado solucionó el problema colonial, por vender la idea de que el Estado Libre Asociado descolonizó a Puerto Rico, lo cual evidentemente no es el caso. Y yo creo que la crítica que se le hace al liderato del Partido Popular de haber presentado en su momento al Estado Libre Asociado como una solución al problema colonial es una crítica válida y hay que hacerla. Pero si hacemos esa crítica nada más nos quedamos a mitad del camino, porque el Partido Popular no fue el único que en Puerto Rico y en el mundo
presentó al Estado Libre Asociado como una estructura que superaba la relación colonial. El gobierno de los Estados Unidos, presidentes de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, los representantes de Estados Unidos en Naciones Unidas, por décadas plantearon efectivamente en Naciones Unidas y otros foros que Puerto Rico ya no era colonia, que Puerto Rico se había descolonizado y proyectaron esa imagen ante el mundo. Ahora, el presidente de Estados Unidos y muchos organismos de Estados Unidos, el Congreso y los tribunales, reconocen que efectivamente Puerto Rico es una colonia, que Puerto Rico sigue siendo territorio no incorporado. Pero no se puede decir eso sin reconocer a la vez, que me parece que es importante señalarlo, para ser justo, que eso quiere decir que muchos funcionarios del gobierno de Estados Unidos en el pasado mintieron con respecto al estatus de Puerto Rico. Y eso pues no debemos olvidarlo. No fueron simplemente el Partido Popular que vendió al Estado Libre Asociado como algo que no era, fue también el gobierno de Estados Unidos que lo quiso presentar como una superación del colonialismo cuando no lo era. De igual manera hay que señalar que el Congreso de los Estados Unidos no ha cumplido con su deber y el Ejecutivo de Estados Unidos tampoco ha cumplido con su deber. Porque en la medida que usted reconoce que Puerto Rico es una posesión y que Puerto Rico es una colonia, usted tiene que tomar o debiera tomar acción inmediata, acción diligente para precisamente abolir, superar esa situación colonial. Porque el colonialismo está proscrito internacionalmente. El colonialismo es algo que está planteado en toda la comunidad internacional que tiene que desaparecer. Es como la esclavitud. Yo no puedo decir, como dije la vez pasada que presenté esto, que yo tengo una finca en Utuado y tengo allí 10 trabajadores, 10 esclavos trabajando en aquella finca y seguir caminando por ahí lo más campante. Si yo planteo que tengo 10 esclavos trabajando en una finca en Utuado, tengo que tomar inmediatamente acción para liberar a esos esclavos, porque la esclavitud es ilegal. Usted no puede decir yo tengo 10 esclavos y continuar teniendo 10 esclavos. Hay que tomar acción inmediata entonces para subsanar esa situación. De la misma manera, usted no puede decir yo tengo una colonia ahí en Puerto Rico, es un territorio incorporado, es posesión pero no es parte, y no voy a hacer nada al respecto. Lo responsable es que usted haga algo al respecto y entonces instituya algún mecanismo para que este país se pueda descolonizar. Ahora bien, si nosotros nos sentamos a esperar que el Congreso de Estados Unidos actúe, hay que decirlo con todo realismo, probablemente esperemos 122 años más, porque no han tomado medidas al respecto en 120 y tantos años. Por lo tanto, nos toca a nosotros y nosotras en Puerto Rico iniciar ese proceso de descolonización. E insisto, esto lo podemos hacer juntos, estadistas, independentistas y defensores de la libre asociación, independientemente que cada cual defienda y siga defendiendo y defienda en todo momento su opción de estatus. Pero superar esta situación, todos podemos estar de acuerdo. El Movimiento Victoria Ciudadana, y con esto quiero concluir, plantea que los plebiscitos que se han realizado hasta el presente, ustedes recordarán que en Puerto Rico se han realizado hasta ahora 5 plebiscitos sobre el tema del estatus, no 1, ni 2, ni 3, 5. En 1967, en 1993, en 1998, en 2012 y en 2017. 5 plebiscitos. Y el efecto de estos plebiscitos, como ustedes saben muy bien, ha sido nada. No ha sido un pequeño cambio, no ha sido un cambio insuficiente. El resultado ha sido 0, nada. No se ha movido ni una pulgada el tema del colonialismo en Puerto Rico ni de la descolonización con ninguno de estos ejercicios plebiscitarios. Entre otras razones, porque ninguno de estos ejercicios son vinculantes. El Congreso de los Estados Unidos no está comprometido a hacer nada con respecto a ninguno de estos ejercicios. Se vota, se debate, se vota, sale un resultado de la votación y no pasa nada. Por esa razón, nosotros pensamos que el plebiscito que se va a celebrar ahora, en este año, probablemente, casi seguramente, no va tampoco a resolver absolutamente nada con respecto al tema del estatus. Aún así, nosotros entendemos que uno puede votar en ese plebiscito. El movimiento nuestro ha dejado a las personas en libertad de votar como consideren apropiado en ese plebiscito, advirtiendo que probablemente el resultado va a ser, en términos prácticos, igual de nulo que los procesos anteriores. Los que interesen saber mi posición personal como yo
votaría, publiqué recientemente un artículo en el periódico Claridad, que ahí explico mi posición personal, no la del movimiento, la mía personal, porque como dije, el movimiento ha dejado en libertad a las personas para votar como consideren apropiado. Pero yo estoy de acuerdo que probablemente, independientemente de que uno vote, probablemente el proceso no va a resolver nada. Lo que nosotros planteamos entonces es otro mecanismo, que es el mecanismo de la Asamblea Constitucional de Estatus. Y este mecanismo es un mecanismo sobre el cual existen muchos mitos y existe mucha desinformación. Y más que existir desinformación, se promueve mucha desinformación. Así que es importante que aclaremos cómo es que funciona esto, por lo menos en sus aspectos fundamentales. Uno de los mitos que se promueven es la idea de que con la Asamblea Constitucional de Estatus, el estatus de Puerto Rico no lo va a decidir la gente, sino que lo va a decidir la Asamblea Constitucional de Estatus. Cuando uno propone la Asamblea Constitucional de Estatus, mucha gente dice, no, yo creo que la gente debe decidir. Quien debe decidir es la gente, no la Asamblea. Yo no voy a permitir que la Asamblea decida, yo quiero decidir. Como si esto planteara que la Asamblea es la que va a decidir. Y a veces se contrapone, en los plebiscitos vota la gente. En la Asamblea Constitucional de Estatus la gente no vota, quien decide es la Asamblea. Eso es una representación equivocada del proceso. El proceso de la Asamblea Constitucional de Estatus es este. La gente, los electores, las personas que votan, usted y yo, primero que nada, nosotros votamos, no la Asamblea, nosotros votamos si queremos o no hacer una Asamblea Constitucional de Estatus. Así que ni siquiera se puede hacer sin que nosotros votemos para que se haga. Si el voto es afirmativo, que sí queremos hacer una Asamblea Constitucional de Estatus, entonces nosotros, usted y yo, los electores, la gente, escoge los delegados a la Asamblea Constitucional de Estatus. Igual que en 1950 se eligieron los miembros de la Asamblea Constituyente para crear la Constitución del Estado Libre Asociado. Nosotros, la gente, elige a los miembros de la Asamblea Constitucional de Estatus y se les van a elegir de acuerdo a las opciones de estatus que representan, ¿verdad? Van a haber delegados independentistas, defensores de la libre asociación, defensores de la estadidad. ¿Cuál va a ser la composición de la asamblea? El resultado de cómo la gente vote. Si la gente elige una asamblea que la mayoría son estadistas, pues la mayoría son estadistas. Si la mayoría son libres asociacionistas, pues serán libres asociacionistas. Si la mayoría son independentistas, serán independentistas. La gente elige, la gente vota y la gente determina cuál es la composición de la asamblea. Ahora, la asamblea va entonces a negociar con el Congreso de Estados Unidos. La asamblea va a tener una fuerza muy grande que nosotros le vamos a dar, porque la asamblea puede decir con base, nosotros somos representantes del pueblo de Puerto Rico. A nosotros no nos eligió un partido, no nos eligió un movimiento, no nos eligió la gente que apoya una opción de estatus, nos eligió el pueblo de Puerto Rico. Somos representantes del pueblo de Puerto Rico porque queremos resolver el problema del estatus. Y le estamos exigiendo a ustedes, el Congreso, que se siente con nosotros a negociar y a discutir cómo vamos a resolver este problema. Y con el Congreso, entonces, tienen que negociarse, tienen que hacerse en una discusión de si el Congreso está dispuesto, efectivamente, a aceptar la estadidad para Puerto Rico y bajo qué condiciones. Si el Congreso está dispuesto a aceptar una relación de libre asociación con Puerto Rico y bajo qué condiciones. La estadidad, la independencia es un derecho, ¿verdad? No es algo que haya que pedirle al Congreso que reconozca. Puerto Rico tiene derecho a la independencia como cualquier país del mundo, ¿verdad? Para la estadidad no tenemos derecho porque eso depende también de los Estados Unidos. Debemos de discutirlo, hay que discutirlo, pero igual que la libre asociación, para la libre asociación hace falta que las dos partes se pongan de acuerdo. Para la independencia es un derecho que tenemos, pero también en la independencia es importante negociar y discutir bajo qué condiciones, bajo qué relación con los Estados Unidos puede darse la independencia. Y entonces, como producto de esa discusión, nosotros partimos de que el Congreso de Estados Unidos quiere resolver este problema o va a querer resolver este problema. Producto de esa negociación con el Congreso, se van a poder formular alternativas que el Congreso esté comprometido con ponerlas en práctica y alternativas que sean reales. No que la gente vote por algo que suena muy bien, pero que realmente no tiene posibilidad real.
Y entonces, las opciones que se hayan negociado con el Congreso de Estados Unidos, no se van a aprobar ninguna de ellas. Quien las va a aprobar vamos a ser de nuevo nosotros, los electores. Esas opciones tienen que ir a un plebiscito, ¿verdad?, en que nosotros, los electores, escogemos entre las opciones negociadas con el Congreso cuál es la opción que tiene el apoyo del pueblo de Puerto Rico. Y esa opción, a diferencia de lo que pasa ahora con todos estos plebiscitos inútiles que hemos celebrado, esa opción se va a poner en vigor, esa opción se va a poner en práctica. Así que entonces fíjense que la gente, los electores, son los que deciden si va a haber una asamblea, son los que eligen los delegados de la asamblea y son los que ratifican o no ratifican los resultados de la negociación con el Congreso. La asamblea no decide, la asamblea no es la que decide el estatus de Puerto Rico, la asamblea negocia cuáles son las opciones reales que tiene Puerto Rico en negociación con el Congreso para resolver su tema del estatus, su problema del estatus. La estadidad, si eso es aceptable, bajo qué condiciones, la libre asociación, bajo qué condiciones, la independencia, bajo qué condiciones. Y entonces se decide eventualmente entre esas opciones. Este es un proceso que tiene además la ventaja de que es algo que no tenemos que sentarnos a esperar porque el Congreso haga, porque el presidente haga. Nosotros iniciamos el proceso, nosotros tomamos la iniciativa de que efectivamente queremos enfrentar este problema y nosotros le planteamos al Congreso de la manera más amigable posible, pero de la manera también más firme posible, que queremos resolver este problema y que tenemos que discutir y negociar en serio cuáles son las opciones con respecto a la estadidad y la libre asociación que el Congreso está dispuesto a considerar y también qué condiciones estaría dispuesto a considerar con respecto a la independencia, a la que, repito, a diferencia de las otras, tenemos derecho. Así que entonces esa es la idea central, la idea básica de la Asamblea Constitucional de Estatus. Nos parece a nosotros que es algo mucho más efectivo, que con muchas posibilidades de poder solucionar este problema, que seguir reiterando los plebiscitos inútiles que hemos realizado hasta ahora, o peor aún, sentarnos pasivamente a esperar que alguien, el Congreso, el presidente, alguien tome alguna iniciativa para resolver este problema. Sabemos por la historia que sentándonos a esperar que alguien tome una iniciativa, nadie se la toma. El problema se sigue perpetuando. Que precisamente parte del proceso de descolonizarnos es nosotros y nosotras, tomar la iniciativa. Nosotros y nosotras decidir que vamos a autodeterminarnos, vamos a decidir qué queremos hacer con nuestro futuro y con nuestro presente y con nuestro futuro. Así que esa es la idea fundamental de la Asamblea Constitucional de Estatus. Aquí hay muchos detalles, muchos aspectos que es necesario discutir, que se discutirán cuando se presente el proyecto de ley y todo lo demás, pero esa es la idea fundamental. Como le dije, parte de mi proyecto legislativo es precisamente generar muy rápidamente, luego de nuestra elección al Senado, si contamos con el apoyo de ustedes, legislación para dar paso a este proceso de descolonización a través de la Asamblea Constitucional de Estado. Les recuerdo que todos los... Perdón, me mandan una pregunta por aquí. Ajá, Natalia. Sí, Willow Colón pregunta si el pueblo estadounidense tiene voz y voto para decidir si Puerto Rico es Estado o no. Bueno, Willow pregunta si el pueblo de Estados Unidos tiene voz y voto para decidir si Puerto Rico es Estado o no. En este proceso nosotros tenemos que suponer, porque esa es la realidad, que el representante del pueblo de Estados Unidos es el Congreso de Estados Unidos. Uno puede, ¿verdad?, discutir si los congresistas que están allí representan los mejores intereses de la mayoría del pueblo, pero la realidad es que en este momento el organismo que representa al pueblo de Estados Unidos en Puerto Rico es el Congreso de los Estados Unidos. Como yo dije, aquí hay la situación de los diferentes estatus es un poco distinta, ¿verdad? Para que Puerto Rico sea Estado, no basta con que la mayoría de los puertorriqueños quieran que Puerto Rico sea Estado. Vamos a suponer que eso fuera el caso. Porque para que Puerto Rico sea Estado, también es necesario que el Congreso de los Estados Unidos, como representante del pueblo de Estados Unidos, acceda del visto bueno a que Puerto Rico efectivamente se incorpore a los Estados Unidos. Si el Congreso está dispuesto a hacer eso o no, pues yo realmente no sé. Una de las bondades del proceso de la Asamblea Constitucional de Estatus es que nos permite exigir y quizá lograr
que el gobierno de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, diga de una vez por todas cuál es su posición con respecto a esto, que realmente no lo ha dicho. Lo mismo con la libre asociación. No basta para lograr la libre asociación que la mayoría de la gente en Puerto Rico aspire a una relación de libre asociación con Estados Unidos. Estados Unidos tiene que estar dispuesto a tener una relación de libre asociación con Puerto Rico. Hace falta el acuerdo de las dos partes. ¿Está el Congreso de Estados Unidos dispuesto a establecer una relación de libre asociación con Puerto Rico? Tampoco yo puedo saber, el Congreso dirá, y precisamente el proceso de la Asamblea Constitucional de Estatus permite explorar si el Congreso de los Estados Unidos está o no dispuesto a una relación de libre asociación y bajo qué condiciones concretas. La independencia es un poco distinta porque todos los países del mundo tienen derecho a la independencia. Puerto Rico, para ser independiente, no necesita de la aprobación del Congreso. Si la mayoría de los puertorriqueños quieren ser independientes, pues Puerto Rico será independiente. El Congreso no puede impedir la independencia de Puerto Rico si la mayoría de los puertorriqueños quieren la independencia. Para eso hace falta la voluntad de los puertorriqueños. Aún así, hay que plantear que a los independentistas les preocupa y siempre les ha preocupado, es importante incluso para los independentistas, si Puerto Rico fuera a ser independiente, a lo cual tenemos derecho, ¿qué relación podemos establecer con los Estados Unidos? ¿Qué está dispuesto los Estados Unidos a establecer en relación con un Puerto Rico independiente? Sobre migración, sobre apoyo económico, sobre relaciones tarifarias, sobre relaciones comerciales, lo que sea. Así que incluso a los independentistas les interesa ver las condiciones bajo las cuales el Congreso estaría dispuesto, o qué condiciones el Congreso estaría dispuesto a acompañar ante el hecho de que Puerto Rico se convirtiera independiente. De manera tal que cuando se le someta al pueblo de Puerto Rico, que es las opciones que tiene, pues podamos hacerlo con conocimiento de causa. La independencia bajo estas condiciones, y la estadidad bajo estas condiciones, y la libre asociación bajo estas condiciones. Y lo que sea que decidamos se va a poner en práctica. No es simplemente un sondeo caro, ¿verdad? Como han sido las consultas que hemos tenido hasta el presente. Así que, resumiendo, para la estadidad y la libre asociación, evidentemente dependen de la voluntad del pueblo de Puerto Rico y de la voluntad del Congreso de Estados Unidos. Para la independencia no depende de la voluntad del Congreso, depende de la voluntad del pueblo de Puerto Rico, pero incluso en ese caso hay cosas importantes que negociar con Estados Unidos. La Asamblea Constitucional de Estatus permite atender todos esos aspectos. Me dicen que hay otra pregunta. Sí, creo que es para aclararla, Yosel, creo que era que se llamaba. Yosel. Preguntó por qué la libre asociación es una opción descolonizadora, pero creo que hay alguna confusión. Sí, pregunta Yosel, ¿por qué la libre asociación es una opción descolonizadora? Bueno, quizá yo debía, a veces se habla de la libre asociación soberana, ¿verdad? La libre asociación tendría que ser una versión de la libre asociación que efectivamente sea no colonial. Probablemente eso incluye que la relación que va a existir entre Puerto Rico y Estados Unidos de libre asociación no sea revocable unilateralmente, ¿verdad? Por el gobierno de Estados Unidos, o que no pueda el gobierno de Estados Unidos de manera unilateral imponer en Puerto Rico medidas como hoy efectivamente se extienden a Puerto Rico sin la participación de Puerto Rico. Tendría que ser una libre asociación no colonial, ¿verdad? Eso, estoy de acuerdo con José, que eso puede generar un poco de confusión, ¿verdad? Porque ahora tenemos el Estado libre asociado, y cuando hablamos aquí de libre asociación no estamos hablando del Estado libre asociado, porque el Estado libre asociado evidentemente es una relación colonial. La libre asociación tendría que implicar una relación que no sea colonial. Los promotores y los defensores de la libre asociación, que es una corriente de pensamiento importante en Puerto Rico, han elaborado diferentes propuestas, ¿verdad?, de libre asociación no colonial que las personas interesadas pueden consultar. Otra pregunta me dicen. El estatus de estadidad lo decide el Congreso. Si gana Trump y si ganan más senadores republicanos y representantes republicanos, en realidad, ¿qué podemos hacer? Bueno, como dice el compañero, la estadidad, él dice, la decide el Congreso. Bueno, la decide el Congreso, ¿verdad? Y también lo que se piense en Puerto Rico es
es importante, pero tienes razón, ¿verdad? En último análisis, el Congreso va a tomar una posición. Si nosotros no controlamos la composición del Congreso, si efectivamente la composición del Congreso en un momento determinado es contradictoria con la estadidad, pues los defensores de la estadidad, supongo yo que tendrán que dar la lucha y tratar de lograr de vencer esa resistencia. Será la tarea que ellos, ¿verdad?, tendrán ante sí. Si podrán lograrlo o no podrán lograrlo, repito, eso no está escrito en ninguna piedra, eso es parte del proceso que se va a dar. Aquí entramos en un área, yo lo digo con toda claridad, ¿verdad?, que es un poco difícil de discutirlo, porque fíjense que yo estoy hablando del proceso y de la definición de las alternativas. Una vez ese proceso esté en camino, cada uno de nosotros, si usted es estadista y este proceso está en camino, a usted le va a interesar, es lógico, si usted es estadista, impulsar la estadidad, tratar de convencer al Congreso de que la estadidad debe ser aceptable, tratar al Congreso de que reconozca que la estadidad es viable, tratar de convencer al Congreso de que acepte la estadidad. Usted como estadista puede que lo logre o puede que no lo logre. Eso, la lucha política, el proceso político lo dirá. Si usted es independentista, pues usted no va a tener la tarea y el objetivo de convencer al Congreso de que reconozca la estadidad. Su tarea es negociar con el Congreso efectivamente las mejores condiciones posibles para la independencia. Y así, ¿verdad? También con los defensores de la libre asociación. Por eso te digo que esto es una opción que lo puede apoyar cualquiera que defienda cualquiera de estas opciones. Y dentro de ese mecanismo que compartimos, cada cual impulsará su perspectiva de estatus que considere apropiada. Sí, Ramón Rosario pregunta, bueno, el Congreso de Estados Unidos puede impedir la independencia de Puerto Rico manteniendo sus instituciones aquí. Si deja sus Fuerzas Armadas, Tribunal Federal, el FBI, Puerto Rico sigue siendo colonial. ¿Qué hacer en ese caso? Ramón Rosario plantea que el Congreso de los Estados Unidos puede mantener la relación colonial. Bueno, yo creo que si el pueblo de Puerto Rico decidiera apoyar la independencia, la gran mayoría del pueblo decidiera apoyar la independencia, pues ese mismo pueblo que está apoyando la independencia tendrá que movilizarse en apoyo a la independencia. Yo creo que en la actualidad sería un precio político muy, muy grande para el gobierno de Estados Unidos que si la mayoría del pueblo apoyara la independencia, pretendiera por la fuerza bruta en contra de la voluntad de la mayoría del país mantener el régimen colonial en Puerto Rico. El desprestigio de Estados Unidos globalmente sería muy grande. Si nuestro país votara por la independencia y el Congreso de Estados Unidos no quisiera aceptarla, pues habría que continuar la movilización a favor de la independencia. Y en Puerto Rico, como ustedes saben, la Marina de Estados Unidos ocupó la isla de Vieques por décadas, causó muchísima destrucción la Marina de Estados Unidos allí en Vieques. En un momento dado, a raíz del asesinato, de la muerte de David Sanes, como producto de un accidente en uno de los bombardeos que conocemos, nuestro pueblo se movilizó en contra de la presencia de la Marina de los Estados Unidos. Inicialmente la Marina dijo que no se iba, el Departamento de Defensa dijo que no se iba, el gobierno federal dijo que no se iba, la Marina se quedaba. ¿Qué se hizo? Pues la gente se movilizó. La gente hizo desobediencia civil, la gente marchó, la gente protestó en Estados Unidos, la gente buscó aliados en todo el mundo, se denunció la presencia de la Marina y en menos de 3 años la Marina se tuvo que ir de Vieques. Así que si la mayoría del país decide apoyar una opción a través de la movilización, a través de la lucha, a través de la expresión de nuestra voluntad, de nuestra organización como país, seguiremos luchando porque se respete nuestra voluntad. Lidia Martínez pregunta, ¿cuál es la diferencia entre soberanía e independencia? La diferencia entre soberanía e independencia, esa es una pregunta complicada e interesante. Yo te diría lo siguiente, y me pones aquí en una posición difícil, te repito, porque según tú le preguntes a defensores de diferentes alternativas, pues te puede que te den opciones distintas. La soberanía para mí quiere decir que el pueblo, la gente, ¿verdad?, de un territorio se gobierna a sí mismo de manera plena. En ese sentido, los defensores de la libre asociación te dirían que con una libre asociación no colonial, el pueblo de Puerto Rico se gobernaría a sí mismo plenamente, en ese sentido sería soberano, pero tendría unos acuerdos, unas
acuerdos de colaboración y de asociación mutuamente acordados con Estados Unidos. Es soberano, pero tiene esta relación de asociación con los Estados Unidos. La independencia, evidentemente, el pueblo de Puerto Rico se gobierna plenamente y sería también un estatus soberano. Así que por lo general en las discusiones que se tienen hoy en día, el término soberanía incluye a la libre asociación, a la independencia. Alguien podría plantear, si Puerto Rico se convierte en Estado, va a ser parte de la soberanía de los Estados Unidos, y entonces sería parte de aquella soberanía. Pero lo que no es soberano, y está claro, es la relación colonial en que estamos en la actualidad, en que no nos gobernamos a nosotros mismos. Se nos gobierna en muchos aspectos importantes. Las leyes laborales, las relaciones laborales en Puerto Rico, una cosa tan importante, los derechos que usted tiene a organizarse sindicalmente, muchas cosas en su trabajo, lo determina una ley federal, se llama la ley Taft-Hartley. Esa ley no la aprobamos en Puerto Rico, esa ley no la aprobó nuestros representantes, la aprobó el gobierno federal. Y nosotros no tenemos participación en eso. En Puerto Rico hay muchísima legislación ambiental, legislación económica, legislación agrícola, legislación sobre drogas, legislación sobre muchísimas cosas que nosotros no lo hemos participado en la elaboración de esas disposiciones. Un caso dramático que ahora mismo está planteado, la Constitución de Puerto Rico prohíbe, una de las cosas más bonitas y más admirables que tiene nuestra Constitución y tiene nuestro país, es que la Constitución de Puerto Rico prohíbe la pena de muerte. En Puerto Rico no puede haber pena de muerte. En ese sentido, pues, nuestro país es un país de vanguardia. En Puerto Rico se abolió la pena de muerte en 1929 y se prohibió constitucionalmente en la década del 50. En los Estados Unidos todavía existe la pena de muerte. Nosotros estamos al frente, estamos en la vanguardia con respecto a eso. Muchos estados de Estados Unidos. Y también hay legislación federal que permite imponer la pena de muerte. Y esa legislación federal aplica en Puerto Rico. Y por eso en el Tribunal Federal, aquí en Puerto Rico, muchas veces se ha pedido, todavía no se ha logrado, se ha pedido la pena de muerte contra personas. A pesar de que nuestra Constitución dice que no hay pena de muerte en Puerto Rico, se solicita la pena de muerte en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque hay una ley federal que va por encima de nuestra Constitución que dice que sí puede haber pena de muerte. Entonces, incluso una cosa tan crucial como si el gobierno y el Estado tienen el derecho a quitarle la vida a una persona, lo que prevalece aquí es una legislación en la cual nosotros no hemos participado y que contradice el sentir de nuestro país, que se ha visto a lo largo de la historia de rechazo de la pena de muerte, que es uno de los aspectos de nuestra cultura y nuestra política que a mí me enorgullece mucho, la oposición que siempre ha habido en Puerto Rico a la pena de muerte, ¿verdad? Que es una barbaridad que debía desaparecer, que nosotros la hemos prohibido y que irónicamente se nos pretende imponer y regresar al pasado a través de legislación. Lo menciono que está planteado porque esas ejecuciones por el gobierno federal se habían paralizado recientemente y ahora el gobierno de Trump, por aquello de no dejar ningún aspecto de cosas terribles que pueda hacer este gobierno, el gobierno de Trump está empujando que se reanuden efectivamente las ejecuciones bajo esas disposiciones. Bueno, les recuerdo, muchas gracias por las preguntas. Les recuerdo que todos los jueves y todos los domingos estoy haciendo estos lives a las 6 de la tarde para discutir temas importantes y lo que es también parte de mi proyecto legislativo. Este jueves, que es el día 30, si no me equivoco, no va a haber el live normal por la razón de que vamos a tener un conversatorio con personas de la diáspora puertorriqueña, los candidatos nacionales del Movimiento Victoria Ciudadana. Nuestro movimiento ha despertado mucho interés entre personas, ¿verdad?, de la diáspora también, y vamos a tener ese conversatorio por vía de internet con nuestros compatriotas allá en Estados Unidos, y esa hora coincide con la hora de la actividad, coincide con la hora de mi live. Así que mi live normal de los jueves a las 6 no va a ir en este jueves, pero el domingo de arriba vamos a retomarlo como siempre y continuaremos haciendo estas presentaciones. Así que les agradezco muchísimo. Les recuerdo la página mía en internet, que es rafaelbernabe.org. Ahí pueden ver escritos las 25 propuestas que son el eje de mi proyecto. También hacer aportación económica a nuestra campaña, que necesitamos esos pesitos para poder difundir estas ideas. Así que buenas noches y muchas gracias por su atención.